Existe un momento, un instante silencioso, casi imperceptible, en el que alguien cuestiona tu integridad, se burla de tu camino o retuerce tus palabras. Y sin pensar, haces aquello para lo que fuiste entrenado. Te defiendes, explicas, intentas que lo entiendan. Pero aquí está la verdad que nadie te contó. Cada vez que te apresuras a justificarte, cedes algo sagrado, tu paz, tu presencia, tu poder. Los estoicos nos advirtieron que no nos dejáramos gobernar por las opiniones de los demás y, sin embargo, entregamos nuestra dignidad en el segundo en que alguien malinterpreta nuestro silencio, nuestra fuerza, nuestra quietud. ¿Por qué? Porque, en el fondo, la mayoría de la gente prefiere ser comprendida que tener el control. Prefieren ser queridos que ser respetados. Pero ese no es el camino estoico. El estoico no busca la validación. Se convierte en la clase de persona que no la necesita. Vamos a hablar del poder de la contención, de la psicología del silencio y de por qué negarse a defenderse puede ser el movimiento más imponente que jamás harás. Porque cuando dejas de explicar, dejas de ser predecible, y cuando ya no eres predecible, te vuelves intocable. Si eres alguien que está cansado de ser malinterpretado, cansado de reaccionar, cansado de sentir que siempre estás a prueba, entonces quédate conmigo. Esto no es solo filosofía, es estrategia, y va a cambiar la forma en que te presentas en cada habitación, en cada conversación y en cada desafío que se te presente. Si estás en el camino de volverte más centrado, más inquebrantable y más en control de tu propia narrativa, entonces suscríbete, porque cada paso que das hacia la sabiduría es un paso que te aleja de necesitar la aprobación del mundo. ¿Sabes por qué duele tanto cuando alguien te juzga mal? No son solo las palabras que dicen. Es esa silenciosa desesperación dentro de ti, la parte que cree que puedes arreglarlo. Si tan solo explicaras tu versión con suficiente claridad, si dijeras lo correcto, tal vez verían la verdad, tal vez te verían a ti. Pero los estoicos nos advirtieron, la necesidad de ser comprendido es una trampa. Parece noble, parece honesto, pero no es fuerza. Es una reacción, y las reacciones son reflejos emocionales, no movimientos estratégicos. Cuando te apresuras a defenderte, cuando tu instinto es aclarar, defender tu caso, ya has cedido algo. Has hecho que su percepción sea más importante que tu paz. Has entrado en su juego, has aceptado sus reglas y has comenzado a librar una batalla en su terreno, y ese es el primer paso para perderte a ti mismo. Porque, en ese momento, te enredas. Intentas desatar los nudos que te han lanzado, esperando volver a un punto neutral, pero la neutralidad no es algo que puedas alcanzar a través de la explicación. Es algo que mantienes a través de la presencia. Cuanto más explicas, más te encoges. Ya no te mantienes firme en quién eres. Estás pidiendo permiso para existir. Y aquí hay una verdad más profunda que la mayoría de la gente no quiere admitir. Quien de verdad te conoce no necesita tu explicación, y quien la exige, rara vez la merece. No le debes a todo el mundo una ventana a tu mente. No le debes a todo el mundo tu paz. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió: si te afliges por cosas externas, no son ellas las que te perturban, sino tu propio juicio sobre ellas. Y cuando te defiendes emocionalmente, no les estás sirviendo a ellos. Estás sirviendo a tu propio miedo. Verás, la persona que reacciona es fácil de predecir. Tú provocas. Ellos se estremecen. Tú acusas. Ellos explican. Tú presionas. Ellos se desmoronan.
Pero la persona que no reacciona, esa persona se convierte en algo completamente diferente. Se vuelve indescifrable. Observa, espera, permanece quieta. No responde para demostrar su valía. Deja que el silencio hable por ella. Y en ese silencio sucede algo extraño. La gente empieza a cuestionar sus propias suposiciones. La energía cambia. La persona que esperaba una actuación se queda mirando la quietud, y esa quietud la obliga a enfrentarse a sí misma. Ahora, podrías pensar que el silencio te hace parecer culpable, que si no te explicas, la gente asumirá lo peor. Pero pregúntate esto: ¿qué clase de poder se necesita para permanecer en silencio cuando te acusan? ¿Qué tipo de fuerza se requiere para mantenerte firme, no decir nada y dejar que pase a través de ti? Carl Jung dijo una vez: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y defenderse emocionalmente es una de esas cosas. Hablamos para evitar la incomodidad. Explicamos para calmar la inseguridad. Pero el estoico soporta la incomodidad. Domina la inseguridad porque sabe que la estabilidad interior es mucho más valiosa que la aprobación exterior. Es fácil hablar. Es fácil apresurarse a justificar, a suavizar las cosas, a ser querido. Pero lo fácil rara vez es poderoso. Lo difícil, lo incómodo, es permanecer arraigado cuando se cuestiona tu carácter. No porque no te importe, sino porque te importan las cosas correctas. Te importa el autocontrol. Te importa el principio. Te importa tu capacidad para permanecer imperturbable en un mundo que exige tu reacción. Ese es el camino estoico, no pasivo, no frío, sino claro, claro sobre quién eres, y reacio a entregar esa claridad por una comodidad temporal. Y hay algo más. Cuando dejas de explicarte, dejas de dar a la gente material con el que trabajar. Quieren tus palabras para poder retorcerlas. Quieren tus explicaciones para poder encontrar lagunas. Pero si permaneces en silencio, sereno, quieto, no tienen nada. Te conviertes en un espejo. Empiezan a hablar más, a ir más lejos, a exagerar. Sus acusaciones empiezan a sonar desesperadas. Sus emociones se vuelven ruidosas. Y tu silencio se convierte en lo más sonoro de la habitación. No es evasión, es dominio, pero no del tipo agresivo, sino del tipo centrado, el que ostenta el poder no por la fuerza, sino por la negativa a ser sacudido. La mayoría de la gente no entiende esto porque es adicta a la validación. Quieren que todos los entiendan. Necesitan sentirse vistos. Pero, de nuevo, los estoicos ofrecen un camino diferente. Epicteto dijo: si quieres mejorar, conténtate con ser considerado tonto y estúpido. ¿Por qué? Porque buscar la aprobación te doblega. Te conviertes en un actor en tu propia vida. No hablas desde la sabiduría, sino desde la ansiedad. Y cada vez que te explicas a alguien a quien no le importa escuchar, pierdes un trozo de esa columna vertebral. Cuanto más explicas, más controlan ellos la historia. Cuanto más te mantienes quieto, más empiezan a dudar de su versión de los hechos. Así es como el poder cambia silenciosamente, no con declaraciones ruidosas o respuestas ingeniosas, sino con quietud, con compostura. La persona que permanece en calma cuando le lanzan el caos, posee algo inquebrantable. Se comunica no solo con sus palabras, sino con su presencia, y es más difícil discutir con la presencia que con cualquier defensa. Puede que la gente no te entienda, déjalos. Pueden pensar que eres arrogante, frío, distante, déjalos. Pueden malinterpretar tu silencio como culpabilidad, déjalos. Porque una vez que aprendes a sentarte en la incomodidad de ser malinterpretado,
te vuelves libre. Libre de la necesidad de complacer, libre de la necesidad de demostrar, libre de la jaula de la explicación constante. Y aquí está el giro. Cuando dejas de intentar que te entiendan, la gente empieza a respetarte más. No porque les diste lo que querían, sino porque les mostraste algo que no pudieron quebrantar. Control interno, fuerza tranquila, ese raro tipo de disciplina que dice, no necesito reaccionar para tener el control, no necesito hablar para ser escuchado. Ese es el poder que la mayoría de la gente nunca encuentra porque está demasiado ocupada explicando. No eres un testigo en el tribunal de tu propio carácter. No necesitas contrainterrogar tus propias intenciones. No necesitas construir un caso para tu propio corazón. Deja que tus acciones hablen con el tiempo. Deja que tu vida refleje tu verdad. Y cuando alguien te lance piedras, no las atrapes para explicarlas. Déjalas caer. Porque cuando te mantienes quieto mientras otros luchan por la validación, tu presencia se vuelve innegable. No porque gritaste la verdad, sino porque la viviste sin necesidad de hacerlo. Así que la próxima vez que alguien te juzgue mal, detén el momento. Deja que el impulso de explicar pase a través de ti como una ola. Siéntelo, pero no lo obedezcas. Deja que digan lo que quieran. Deja que tejan sus historias. No estás ahí para editar su narrativa, estás ahí para vivir la tuya plenamente, en silencio, con poder. Y cuando el ruido se desvanezca, cuando las acusaciones se acallen, seguirás de pie, intacto, inquebrantable y profundamente en paz. No porque luchaste por ser comprendido, sino porque elegiste no luchar en absoluto. Esa es la fuerza. Eso es el estoicismo. Esa es la libertad. Piensa en la última vez que alguien te acusó de algo. Quizás cuestionaron tus motivos, pusieron en duda tus intenciones o dijeron algo que te pareció completamente injusto. Tu primer instinto probablemente fue responder, explicar, contar tu versión de la historia, pero pregúntate honestamente, ¿sirvió de algo? ¿O te dejó sintiéndote más pequeño, como si estuvieras tratando de demostrar tu derecho a existir, como si te estuvieras encogiendo para encajar en la versión de la verdad de otra persona? La necesidad de justificarse es poderosa, pero rara vez empodera. Los estoicos entendieron esto mucho antes de que lo pusiéramos en palabras. Sabían que en el momento en que empiezas a reaccionar, ya te has descentrado, has dejado que otra persona tire de los hilos de tu mente, te has convertido en una marioneta de su provocación. Verás, el mundo te enseña que el silencio es debilidad, que si no te defiendes, debes ser culpable. Pero el silencio no es vacío. El silencio es ambigüedad. Y la ambigüedad, por su propia naturaleza, hace que la gente dude. Introduce incertidumbre, y la incertidumbre perturba el control. Cuando alguien te acusa y no respondes, cuando permaneces completamente sereno, algo extraño comienza a suceder. La habitación hace una pausa. La energía cambia. Incluso si no se pronuncian palabras, el silencio mismo se convierte en un acontecimiento. El acusador comienza a mirar a su alrededor, buscando acuerdo, afirmación, una prueba de que su golpe ha dado en el blanco. Pero cuanto más mira, más empieza a retorcerse, porque la atención ya no está solo en lo que se dijo, ahora está en cómo estás reaccionando, o más bien, en cómo no lo estás haciendo. Y eso lo cambia todo, porque ahora el foco ya no está en sus palabras, está en tu quietud. Y la gente empieza a preguntarse, ¿por qué no dijiste nada? ¿Es confianza? ¿Es compostura? ¿Es superioridad o es algo más profundo, algo que no pueden expresar con palabras? Esa incertidumbre, ese espacio de no saber,
te da un extraño tipo de poder, porque la gente teme lo que no puede definir. Puede que no lo digan en voz alta, pero inconscientemente empiezan a crear su propia historia sobre tu silencio. Algunos lo admirarán, otros lo temerán, pero casi todos lo respetarán, porque en un mundo donde todos se apresuran a reaccionar, a sobreexplicar, a discutir, el que se mantiene quieto se convierte en aquel a quien nadie puede tocar. La quietud, para la mente estoica, no se trata de evasión. Se trata de dominio. No te estás rindiendo cuando mantienes la calma. Estás reclamando el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es sagrado. Es donde vive tu libertad. Y cuando eliges la quietud, estás eligiendo conservar tu poder en lugar de regalarlo por la barata recompensa de la validación temporal. La mayoría de la gente responde demasiado rápido porque teme al silencio, sienten que los hace parecer débiles, pero no se dan cuenta de que el silencio los hace impredecibles, y la imprevisibilidad es inquietante. Mantiene a la gente cautelosa. Les impide ir demasiado lejos. Cuando alguien te ataca y no te inmutas, no luchas y no explicas, se quedan sosteniendo sus propias palabras sin tener a dónde ir. La acusación simplemente flota allí, sin apoyo, y lentamente, el peso de la misma comienza a recaer sobre ellos. Los estoicos llamarían a esto no resistencia. No significa que toleres la falta de respeto, significa que no reaccionas emocionalmente a ella. Te mantienes arraigado en ti mismo, porque cuando reaccionas emocionalmente, le muestras a tu atacante exactamente dónde están tus botones. Les enseñas cómo manipularte. Pero cuando estás quieto, cuando no respondes, les enseñas algo completamente diferente. Les enseñas que no estás a su nivel, no porque te creas mejor, sino porque te has disciplinado para no dejarte arrastrar a juegos superficiales. Carl Jung dijo, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Y a menudo la irritación que sentimos en el silencio es un espejo que nos muestra lo incómodos que estamos con no ser queridos, con ser malinterpretados. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más cómodo te sientes siendo malinterpretado, más poderoso pareces, porque la gente no ve a alguien desesperado por explicar. Ven a alguien demasiado concentrado, demasiado centrado, demasiado sereno para ser molestado. Ven a alguien con dirección, y eso es intimidante de una manera silenciosa, no agresiva, no ruidosa, simplemente inquebrantable. La belleza de la quietud es que permite que otros se rebelen. La persona que habla primero a menudo pierde el control del marco, muestra sus cartas, se vuelve vulnerable. Pero el que espera, el que permite que el silencio haga el trabajo pesado, se vuelve indescifrable. Y las personas indescifrables son más difíciles de controlar. Se convierten en lo que los estoicos aspiraban a ser, impasibles ante las opiniones de la multitud, libres de las tormentas emocionales de los demás y anclados en su propio juicio. Eso no significa que nunca hables. Significa que solo hablas cuando es importante, cuando las palabras son afiladas, precisas y elegidas. Palabras que no suplican comprensión, sino que entregan claridad en tus propios términos. La quietud no es debilidad, es estrategia. Es lo que te permite observar en lugar de reaccionar, responder desde la sabiduría en lugar del miedo. Te da tiempo para pensar, para respirar, para distanciarte, y en ese distanciamiento ganas perspectiva. Empiezas a ver no solo lo que se dice,
sino por qué se dice. ¿Es inseguridad? ¿Celos? ¿Control? Cuando no estás atrapado en el drama, puedes leerlo con claridad, y una vez que lo entiendes, ya no estás a su merced. No bailas al ritmo emocional de otras personas. Tú marcas tu propio tempo. Eso es el verdadero control. Pero quizás la parte más importante es esta. Cuando dejas de reaccionar, dejas de validar. Algunas personas lanzan acusaciones solo para ver si se pegan. Quieren provocarte porque tu reacción es su confirmación. Cuanto más fuerte respondes, más parece que han dado en el clavo. Pero cuando no dices nada, cuando permaneces tranquilo y distante, envías un mensaje diferente. Tus palabras no me mueven. Y ese mensaje sacude a la gente de una manera que las explicaciones nunca podrían. Con el tiempo, la gente se da cuenta. Te ven sin defenderte, sin luchar, sin justificarte, y comienzan a cuestionar al que sí lo hace. La multitud empieza a cambiar. Se preguntan por qué estás tan tranquilo, por qué estás tan quieto, y lentamente comienzan a inclinarse en tu dirección, no porque se lo pediste, sino porque tu compostura hizo lo que tus palabras nunca necesitaron hacer. Les mostró fuerza. Así que, la próxima vez que alguien te ponga a prueba, te acuse o intente provocar una reacción, prueba algo diferente. Prueba la quietud, no como una táctica para parecer fuerte, sino como una elección para ser fuerte. Porque el silencio no es la ausencia de poder, es la presencia de él. Y aquellos que aprenden a mantener su silencio, cuando más importa, se convierten en aquellos que no pueden ser sacudidos. La mayoría de la gente vive su vida persiguiendo algo que no puede retener. La aprobación. No lo llaman así, por supuesto. Lo llaman conexión, simpatía, ser una buena persona. Pero debajo de todo hay un deseo silencioso y ansioso de ser aceptado, de ser visto como agradable, amable, fácil de amar. La necesidad de gustar se envuelve en cómo hablamos, cómo actuamos, incluso en cómo pensamos, y al hacerlo, nos drena lentamente de nuestro poder. Los estoicos vieron esto claramente. Entendieron que la verdadera paz no puede tomarse prestada de la opinión de otra persona. Tiene que construirse desde dentro, porque el mundo no siempre estará de acuerdo contigo. No siempre le gustarás a la gente. Y si tu sentido del valor depende de la armonía con los demás, tu identidad siempre estará al borde del colapso. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te llama arrogante, frío, egoísta? ¿Saltas a explicar? ¿Intentas aclarar las cosas? ¿O haces una pausa, te mantienes firme y simplemente dices, así es como lo ves? No con sarcasmo, no con resentimiento, simplemente con una aceptación tranquila y serena, porque ese es el momento en que todo cambia. Dejas de participar en su juego emocional. No intentas remodelar su percepción. Dejas que su acusación cuelgue en el aire como música inacabada, y en ese espacio sucede algo poderoso. Empiezan a cuestionarse a sí mismos. ¿Fueron demasiado lejos? ¿Estaban proyectando? ¿Han dicho más sobre sus propias inseguridades que sobre tu carácter? Eso es lo que la mayoría de la gente no ve. Cuando no intentas defender o corregir su opinión sobre ti, los obligas a sentarse con ella, y la mayoría de la gente no puede. Cuando alguien te lanza una etiqueta y no se pega, cuando simplemente cae sin reacción, se quedan solos con sus suposiciones, y el silencio en ese momento se convierte en un espejo. No solo refleja tu autocontrol,
revela su falta de él. No los humillaste, no intentaste ganar, simplemente te negaste a jugar, y eso es más poderoso que cualquier cosa que pudieras haber dicho. Esto no se trata de juegos mentales o respuestas ingeniosas. Se trata de algo más profundo. Se trata de no rebajarse al combate emocional solo para sentirse visto. Cuando alguien intenta provocarte y mantienes la calma, no estás reprimiendo tus sentimientos. Estás eligiendo tu paz por encima de su ruido. Estás diciendo, mi energía no es una reacción a tu juicio. Eso no es frialdad, es claridad. No estás por encima de ellos. Simplemente no estás dispuesto a sacrificar tu equilibrio para demostrar tu bondad. Y cuanto más vives desde ese lugar, menos te pone a prueba la gente, no porque te teman, sino porque eres difícil de sacudir. Gustar es agradable, es reconfortante, pero no es un cimiento, y la persona que ruega ser vista como buena regala algo sagrado, regala el derecho a ser malinterpretada sin desmoronarse. Entrega su estabilidad emocional por la aprobación de personas que quizás ni siquiera la respeten. La influencia no proviene de ser agradable. Proviene de la presencia, de la sensación que la gente tiene cuando te ve mantenerte quieto en medio del caos. Esa autoridad silenciosa no necesita levantar la voz. No necesita convencer. Simplemente existe, inquebrantable. La gente puede sentir cuando no necesitas que les gustes, y extrañamente, es entonces cuando empiezan a gustarles más, no porque te esforzaste más, sino porque dejaste de intentarlo por completo. Te volviste autosuficiente. Irradiaste el tipo de confianza que no se puede fingir, el tipo que proviene de saber que estás completo sin validación externa. El mundo se siente atraído por eso, no por la arrogancia, sino por el arraigo, por el tipo de presencia que dice, sé quién soy, eres libre de malinterpretarme. No estoy aquí para corregir eso. Eso no es distancia, es madurez. Hay una razón por la que el estoicismo todavía le habla a la gente hoy en día. No promete que los demás siempre te tratarán de manera justa, ni siquiera promete comprensión. Lo que te ofrece es el autodominio, la capacidad de mantener la calma interior cuando otros te malinterpretan, de permitir que la gente se equivoque sobre ti y, aún así, caminar en paz. Cuanto más logres hacer esto, más inmune te volverás al ruido, no insensible ni distante, simplemente imperturbable. No es fácil, pero lo vale todo. Vivimos en una cultura obsesionada con las apariencias, los me gusta, los seguidores y las impresiones. Pero la verdadera influencia no se trata de cuántas personas te ven, sino de lo que sienten cuando lo hacen. Y nada es más impactante que alguien que no persigue a la multitud, que no se amolda para ser aceptado, que habla menos pero con más peso. Ese tipo de persona hace que la gente se detenga, reconsidere, reflexione. No porque explicó quién era, sino porque no tuvo que hacerlo. Así que, si mañana alguien te lanza una etiqueta, deja que aterrice. Deja que resuene y elige la quietud en lugar de la defensa. Elige la compostura sobre la claridad, porque las personas que realmente importan no necesitarán tu explicación. ¿Y las que sí la necesitan? Su incomprensión no es una carga que debas llevar. Los estoicos creían que no podemos controlar lo que otros dicen o piensan, pero siempre podemos controlar el espacio entre lo que sucede y cómo elegimos responder. En ese espacio es donde reside tu poder. Protégelo bien. Y si la paz es lo que valoras, no la busques en la aprobación de otros. Constrúyela dentro de ti. Deja que crezca en silencio, profundamente, hasta que se vuelva inquebrantable. Y cuando alcances ese lugar,
Cuando ya no temas no gustar, encontrarás un extraño tipo de libertad esperándote. Una libertad que no grita ni exige, una libertad que simplemente es, serena, clara, íntegra y sin pedir disculpas. Y es ahí donde comienza la verdadera influencia, no en las palabras que dices, sino en el silencio que puedes sostener. Imagina que estás en una sala, en medio de una conversación grupal que fluye con naturalidad, hasta que, de repente, alguien te lanza una puya sutil. Quizás sobre tu pasado, sobre tu carácter reservado o sobre tu forma de ser. No siempre es algo ruidoso u obvio. A veces es lo suficientemente agudo como para doler. Al instante, sientes que todos los ojos se vuelven hacia ti. Le sigue un silencio, una invitación tácita. Todos esperan ver cómo responderás. Esa es la prueba. Ese es el momento en el que la mayoría de la gente falla. No porque sean débiles, sino porque creen que tienen que responder. Piensan que decir algo restaurará el equilibrio, la dignidad, el control. Pero, ¿y si no respondieras? ¿Y si simplemente te quedaras quieto, manteniendo el contacto visual? Deja que el momento respire, no como un juego de poder, sino como una forma de presencia profunda. Una presencia tan sólida, tan serena, que habla más fuerte que cualquier cosa que pudieras decir. Porque en ese punto, la conversación cambia. Ya no se trata de lo que se dijo, sino de lo que elegiste no decir. Tu contención se convierte en el mensaje. Tu silencio se convierte en una declaración. Ese momento se transforma en un espejo, no solo para la persona que lanzó el ataque, sino para todos los que observan. ¿Y qué es lo que ven? No a una víctima, no a un blanco que se estremece, sino a alguien tan profundamente arraigado en sí mismo que ninguna opinión puede derribarlo. Eso no es pasividad, no es miedo, es control. Y no el tipo de control que aprieta los puños o afila las respuestas ingeniosas. Es el tipo de control que dice, soy intocable porque sé quién soy y no necesito explicarlo. Los estoicos se entrenaban para esto. Practicaban el silencio no solo como un hábito, sino como un músculo. Veían la contención como poder. Marco Aurelio escribió, siempre tienes la opción de no tener una opinión. Nunca hay necesidad de alterarse o de perturbar el alma por cosas que no puedes controlar. Y eso incluye las opiniones, las críticas y los ataques sutiles. Sabían que la capacidad de permanecer impasible ante la provocación era una fuerza más profunda que cualquier réplica inteligente, porque la mayoría de la gente, cuando es desafiada, se apresura a recuperarse. Hablan más rápido, explican más, alzan la voz, pero cuanto más lo hacen, más pierden el control de la situación. Cuanto más se desmoronan, más elocuente se vuelve tu quietud, que no habla de ego, sino de estabilidad. No ganas avasallándolos, ganas al no tener la necesidad de hacerlo. Y el contraste se vuelve evidente. Una persona hablando, reaccionando, presionando, y la otra, quieta, centrada, observando, sin absorber nada. Esa quietud no solo habla, redefine la dinámica. Le recuerda a la gente que el poder no siempre se manifiesta como dominio. A veces, se manifiesta como la capacidad de no ser movido en absoluto. Carl Jung dijo una vez, un hombre que es inconsciente de sí mismo actúa de una manera ciega e instintiva. Y en muchas situaciones, la gente espera que reacciones ciegamente. Quieren arrastrarte a su energía, pero cuando no muerdes el anzuelo,
Cuando eliges permanecer consciente, sereno, deliberado, es cuando pasas de ser un participante más a convertirte en el centro de gravedad de la sala. Esto no se trata de ser distante, no se trata de ser frío, se trata de ser claro. No le debes una reacción a la sala, no le debes una respuesta al atacante. Lo que te debes a ti mismo es la dignidad de permanecer imperturbable, de elegir no ser secuestrado emocionalmente por personas que se alimentan de reacciones emocionales. Cuando respondes desde la presencia, tu silencio no es ausencia, es plenitud, es profundidad, es el peso visible de alguien que no necesita ganar un momento porque ya ha ganado en su interior. Y seamos honestos. Las personas que buscan provocar a menudo revelan más sobre sí mismas que sobre ti. Una persona segura no necesita derribar a otros. Así que cuando alguien habla desde su inseguridad y tú no participas, expones el desequilibrio. Quien intenta agitar las aguas, termina nadando solo. No le lanzas el salvavidas de tu atención. Dejas que vea las olas que está creando. Y, finalmente, se agota, no porque tú lo hayas silenciado, sino porque tu presencia hizo que su ruido resonara más fuerte de lo que esperaba. Este tipo de presencia no se puede fingir. No se trata de aparentar que no te afecta. Se trata de que realmente no te afecte. Nace del trabajo interior, de decidir quién eres antes de que el mundo te diga quién debes ser. Cuanto más te conoces a ti mismo, menos necesitas que otros te validen. Y cuando esa se convierte en tu base, las situaciones que antes te provocaban ya no te alcanzan. Las ves, las entiendes, pero no les entregas tu energía. Eso no es supresión, es soberanía. La gente empieza a tratarte de manera diferente cuando se da cuenta de que no eres fácil de provocar. Cuando ven que sus palabras no te mueven, sus juegos pierden su poder. No significa que nunca volverán a desafiarte, pero significa que siempre tendrás la ventaja, no por ser agresivo, sino porque has construido un hogar interior que nadie más puede derribar. Has reemplazado la necesidad de demostrar con la capacidad de simplemente ser. Y ese cambio es lo que hace a alguien inolvidable. Es tentador pensar que tu voz te salvará, que si tan solo puedes decir lo correcto, la gente verá tu valor. Pero el valor no proviene de ser comprendido, proviene de ser inquebrantable. Cuando tu presencia es lo suficientemente fuerte, habla antes que tú. Llena el espacio sin avasallar. Hace que la gente se incline a escuchar, no porque seas ruidoso, sino porque tu silencio dice más de lo que el ruido jamás podría. Es entonces cuando pasas de ser visto a ser respetado. Así que la próxima vez que estés en una sala y alguien intente arrastrarte a su drama, recuerda esto. La presencia es más elocuente que las palabras. Tu quietud no es una falta de poder, es su máxima expresión. Deja que hablen, deja que lo intenten, y deja que el momento hable por sí mismo. Porque cuando te niegas a reaccionar, cuando eliges mantenerte con una confianza serena, cambias toda la atmósfera, no a través de la fuerza, no a través del discurso, sino a través de esa certeza silenciosa que deja a todos los demás preguntándose ¿qué sabes tú que ellos no? Esa es la esencia de la presencia, y vale más que cualquier explicación que puedas ofrecer. No construyes una reputación sólida defendiéndote constantemente. La construyes mostrando a la gente, con el tiempo, lo que haces de manera consistente cuando nadie mira y, más aún, cuando todos están mirando. Especialmente en momentos de tensión, cuando los ojos están sobre ti. Cuando la multitud espera a ver si te doblegarás, estallarás, te explicarás o tomarás represalias. Es ahí cuando te estás definiendo.
no con palabras, sino con tu contención. Porque la contención no es silencio nacido del miedo, es silencio nacido de la confianza. No te quedas callado porque no sabes qué decir. Te quedas callado porque ya sabes quién eres. Y nada en su acusación vale la pena como para comprometer ese conocimiento. Cada vez que retienes una reacción, estás eligiendo la paz sobre la actuación, la dignidad sobre la perturbación. Y eso es algo que muy pocas personas dominan, porque vivimos en una época en la que todos intentan aclarar las cosas. Se nos dice que permanecer en silencio es parecer culpable, que si no nos explicamos, seremos malinterpretados, y si somos malinterpretados, seremos rechazados. Pero la verdad es que la explicación constante no te protege del rechazo. A menudo, invita a más. Cuanto más intentas justificarte ante los demás, más oportunidades les das para cuestionarte. Y antes de que te des cuenta, estás atrapado en un bucle de explicaciones excesivas y de faltarle el respeto a tus propios límites. Quien se siente obligado a defender su propia integridad es a menudo quien termina entregándola. Carl Jung escribió: "El valor de un hombre no se mide por lo que dice de sí mismo, sino por lo que otros infieren a través de su silencio". Piensa en eso. No lo que dices, sino lo que tu silencio hace que otros consideren. Esa es la fuerza silenciosa de la reputación. Cuando ya no sientes la necesidad de defenderte de cada duda, pasas de ser alguien a quien los demás juzgan a ser alguien a quien observan con atención. No con sospecha, sino con respeto. Porque cuando alguien no participa en el juego, cuando no reacciona como la mayoría, hace que la gente se detenga. Desvía la atención de ¿tienen razón o están equivocados? A ¿qué saben ellos que yo no sé? Te vuelves más difícil de definir, lo que significa que eres más difícil de ignorar. La gente podría seguir hablando, podrían seguir malinterpretándote, pero con el tiempo se cansarán del esfuerzo. Es agotador intentar provocar a alguien que no responde. Es desconcertante hablar mal de alguien que nunca se rebaja a contestar. Así es como te vuelves poderoso sin levantar la voz, no avasallando a otros, sino siendo inmune a ellos. Una tormenta no puede sacudir lo que está arraigado lo suficientemente profundo. Y el estoicismo siempre ha enseñado esto. No busques el control sobre los demás. Cultiva el control sobre ti mismo. Ahí es donde reside el poder. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no ve. Una reputación construida con palabras necesita un mantenimiento constante. Necesita relaciones públicas. Necesita validación. Pero una reputación construida sobre la contención no necesita defensa. Lleva su propio impulso. La gente comienza a hablar en tu nombre, no porque se lo hayas pedido, sino porque tu disciplina se ganó su confianza. No fuiste reactivo. No estabas desesperado. No te movía el miedo. Y eso es raro. En un mundo donde muchas personas estallan a la primera señal de falta de respeto, la persona que permanece en calma se convierte en un misterio, una fuerza silenciosa, alguien cuya opinión, presencia y energía tienen más peso porque no se entregan a la ligera. Y ese misterio importa, porque la gente no puede respetar lo que siente que puede controlar. No admiran lo que pueden predecir. Cuando siempre te explicas, saben lo que dirás a continuación. Cuando siempre reaccionas, saben cómo sacarte de tus casillas. Pero cuando dices poco y te mantienes firme, empiezan a preguntarse. Y esa duda crea distancia, no frialdad, sino un espacio de respeto. Porque ahora
Tu silencio no es solo ausencia, es presencia. Es el peso de alguien que no se tambalea fácilmente. La multitud comienza a mirarte de manera diferente. Hablan de ti de manera diferente. Se ajustan en tu presencia, no porque se lo hayas dicho, sino porque tu contención cambió la atmósfera de la sala. Y eso es influencia, verdadera influencia. No control a través de la manipulación, sino liderazgo a través del carácter. Lideras por la forma en que te mantienes en momentos de presión. Lideras por lo que no dices. Y cuando la gente se da cuenta de que nada de lo que hagan puede arrastrarte al caos emocional, comienzan a confiar en que eres una persona centrada. Porque si estás centrado en la tormenta, es probable que también lo estés en la calma. Esa es la persona a la que la gente quiere seguir. Ese es el tipo de persona a la que la gente busca cuando las cosas se tuercen, la que no entra en pánico, la que no explica en exceso, la que no se derrumba. Hay algo casi espiritual en ese tipo de presencia. No se trata de ego, se trata de alineación. Dice, sé quién soy y no necesito pregonarlo. Irónicamente, esa misma energía transmite algo con mucha fuerza. Le dice al mundo, esta persona no está aquí para impresionarte, está aquí para encarnar algo más elevado, algo disciplinado, algo profundamente respetuoso de sí mismo. Y en eso se vuelven magnéticos, no por pedir ser notados, sino por ser dignos de ser notados. Ahora piensa en lo que ese tipo de presencia logra con el tiempo. La gente olvida tus palabras, pero recuerda cómo los hiciste sentir. Y si tu silencio los hizo cuestionarse a sí mismos, si tu contención les recordó su propio caos, no lo olvidan. Puede que ni siquiera les guste, pero lo respetan. Así es como tu nombre se convierte en una especie de energía, algo que la gente siente incluso cuando no estás en la sala. Eso no es arrogancia. Es el resultado de vivir con tal compostura, tal disciplina, que tu propia existencia se convierte en un recordatorio de lo que es posible cuando la emoción no lleva las riendas. Por supuesto, lleva tiempo. No construyes esa reputación de la noche a la mañana. La construyes con pequeñas y deliberadas elecciones. Cada vez que resistes el impulso de devolver el golpe, cada vez que sostienes tu verdad en silencio en lugar de exhibirla para obtener aprobación, cada vez que eliges permanecer íntegro en lugar de reaccionar en pedazos. No es fácil, pero vale la pena. Porque mientras otros gastan su energía tratando de gustar, tú gastas la tuya en volverte inquebrantable. Y finalmente, acuden a ti, no en busca de validación, sino de estabilidad, de guía, de la fuerza que cultivaste cuando nadie miraba. Y quizás esa sea la recompensa final. No el elogio, no el aplauso, sino la libertad interna. La libertad que llega cuando ya no sientes la necesidad de explicar quién eres, cuando puedes entrar en cualquier sala, malinterpretado o juzgado, y aún así permanecer completamente centrado. Porque en ese punto, la reputación ya no es algo que gestionas, es algo que eres, no construida con palabras, no moldeada por reacciones, sino forjada en silencio, reforzada por la disciplina y llevada con una certeza serena. Ese es el tipo de reputación que los estoicos admirarían, no ruidosa, no popular, sino profundamente respetada. Construida no en la defensa, sino en la definición de alguien que sabe exactamente quién es y ya no necesita que el mundo se lo confirme. No tienes que luchar para que te entiendan. Solo tienes que volverte tan firme, tan claro, tan sereno, que la incomprensión ya no te sacuda. En un mundo lleno de ruido,
Deja que tu silencio sea lo que recuerden.